Romanos capítulo 9, versículo 5 nos dice la palabra de Dios lo siguiente, Romanos 9, 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, muy agradecidos estamos contigo, Señor, por amarnos, por mostrarnos tu cuidado y tu provisión sobre nuestras vidas y una muestra de tu afecto y cariño y amor, Padre, y de tu interés para con nosotros, es habernos dado tu palabra. Gracias porque tenemos la Biblia, Señor amado, donde podemos conocerte. De hecho, es el único lugar, la Biblia es el único libro, quiero decir, en el cual podemos conocer mucho más de ti. Es donde tú te revelas, Señor, a nosotros. Es donde tú nos muestras tu carácter, tu naturaleza. Claro, la naturaleza y la creación misma viene a reforzar lo que en la Biblia tú nos has manifestado y tú nos has revelado. Te pido que la meditación de esta noche, Señor, sea grata a nuestros oídos y la meditación en nuestro corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El nombre Theos, hermanos, es el nombre más común que encontramos en el Nuevo Testamento para designar a Dios. Theos, T-H-E-O-S, Theos, así como se escucha, solamente que lleva T-H intermedia después de la T. Theos es una de las designaciones más frecuentes para Dios en el Nuevo Testamento. Y es la traducción más común en la Septuaginta, cuando se encontró el nombre de Elohim. Elohim es un nombre en hebreo, pero la Septuaginta era una versión del Antiguo Testamento escrita o traducida en griego común. En aquel entonces, en los tiempos de Jesucristo y mucho antes de Cristo, se tradujo el Antiguo Testamento al griego y a esa versión se le conoce como la Septuaginta. Y cuando hicieron la traducción aquellos judíos, y aparecía el nombre Elohim, lo tradujeron al griego como el nombre Theos, que se traduce como Dios. Casi siempre, hermanos, en el Nuevo Testamento, el término Theos se refiere al único Dios verdadero. Ahora, en algunas ocasiones se aplica a algunos dioses paganos o al paganismo, a dioses del paganismo, en las palabras que citan los paganos mismos. Es decir, cuando un pagano se refiere a un Dios que no es el Dios verdadero, utilizaban el término Theos, o cuando hay pasajes que se mencionan palabras de cristianos para repudiar a dioses falsos, utilizaban el nombre Theos. Ahora, esto no nos debe de sorprender tampoco. ¿Por qué? Porque el término Elohim es un término que significa literalmente dioses, es un término en plural, dioses, pero también designa no solamente a Dios, sino designa a dioses paganos. Y el término Theos es algo muy parecido con el término Elohim en hebreo. Se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse, en griego obviamente, en su idioma original, para referirse al único Dios verdadero, pero también para designar algunos dioses paganos. Ahora, por ejemplo, hermanos, vamos a buscar algunos pasajes. Hechos 12, 22, por favor. Voy a dar algunos versículos. Hechos 12, 22, Hechos 12, 22. Dice en la Biblia, el pasaje lo conocemos, Hechos 12, 20. Voy a leer desde el 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, dice que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Versículo 21 de Hechos 12. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, ¿se acuerdan de la historia? Dice, se sentó en el tribunal y les comenzó a arengar. Versículo 22, y el pueblo aclamaba gritando, voz ¿de quién? De Dios y no de hombre. El pueblo, hermanos, estaba diciéndole a Herodes, ¿se acuerdan que los emperadores romanos y tanto los gobernantes y los reyes de ciertas provincias romanas se les consideraba como divinidades? Sobre todo el emperador, en el imperio romano, el emperador se dieron a sí mismo el título de Dios.
Y bueno, y aquí Herodes, no era el emperador obviamente, pero era un rey de una provincia romana, no dijo nada, no marcó una diferencia, no detuvo la blasfemia ni la herejía de lo que la gente decía. Comenzó a hablar y a arengar, es decir, a juzgar y a escuchar al pueblo y dar sus juicios. Y la gente comenzó a gritar, voz de Dios y no de hombre. Le estaban diciendo a Herodes, tú eres Dios mismo. Ahí se utilizó el término teos para referirse a Herodes como un hombre. Los paganos le estaban declarando a Herodes, a ese rey pagano, como si fuese Dios. Ahí se está utilizando el término teos. En Hechos capítulo 14, versículo 11, vemos una vez más algo semejante. Hechos capítulo 14, versículo 11, Hechos 14, 11, dice la escritura, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Bueno, nos dice el 8 que había cierto hombre de Listra que estaba sentado, que estaba imposibilitado de sus pies, era cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, Pablo en ese paralítico, viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y este hombre, ¿qué hizo, hermano? Saltó como resorte, dice, saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, fue cuando comenzaron a gritar, diciendo en su propio idioma, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Qué ignorancia, ¿no? Vieron el milagro que había realizado Dios a través de la instrumentalidad del apóstol Pablo y Bernabé, que le estaba acompañando, porque estaban en Listra. Y los paganos pensaron y declararon, ese es Dios el que ha hecho esto. O sea, le estaban diciendo a Pablo que él era Dios. Dioses vinieron a nosotros en forma de hombres. El término dioses ahí, hermanos, es el término teos. En el capítulo 17, versículo 23, más adelantito, un par de páginas, Hechos 17, capítulo 17, versículo 23, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, acuérdense que Pablo había llegado a Atenas solito, ¿se acuerda? Andaba con Timoteo y no recuerdo a qué otro hermano también les dijo que fueran a Tesalónica y a Macedonia. Dice, yo los voy a esperar en Atenas. Pues Pablo llegó en Atenas y empezó a hacer un viaje a pie de reconocimiento de ahí del lugar donde había llegado, y se dio cuenta, hermanos, que los atenienses eran muy dados a tener templos dedicados a ciertos dioses. Los griegos han sido, hermanos, muy míticos siempre. Así que le construyeron un templo a un personaje, otro templo a otro personaje. Ahí había, si hubieran sido mexicanos, si hubieran encontrado la basílica a la guadalupana, ¿no? Y había un nicho a la Virgen por acá, y otro nicho a San José, y otro nicho a otros dioses. Al Santo Niño de Atocha, a San Martín de Porras. Y a todos esos, ¿no? que inventados, y otros que existieron, personajes reales, y otros que han inventado. Y dice Pablo, comenzó a predicarles, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, les dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, les dijo. Porque pasando, dice, y mirando vuestros santuarios, me encontré con uno en particular, les dijo. Hallé también un altar. Y no era un santuario, le habían levantado un altar nada más. Dice, en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido. Qué curioso, hermanos. Estos atenienses, estos griegos, ¿no? Dijo, por si nos faltó algún Dios, alguna deidad, vamos a levantarle un altar a ese Dios que todavía no conocemos, ¿no? Al que vamos a conocer. Y estaba dedicado al Dios no conocido. No lo conocemos, pero debe de haber alguno por ahí. Así que levantaron un pequeño altarcito, un nichito, le pusieron veladoras, traduciendo a nuestro lenguaje y a nuestro, un escenario más hispano, más latino, quiero decir. No, le pusieron veladorcitas, ahí estaban, la gente pasaba, ¿verdad? Y le clamaba, pues quién sabe quién será ese Dios, no lo conocemos, pero pues debe ser uno bueno. Y dice, al Dios no conocido, dice, pues al Dios que ustedes no conocen, dice, y al cual adoran, sin conocerle, es el que yo les voy a predicar ahora, les dijo Pablo.
Estaba dedicado al Dios no conocido. Pablo utilizó la palabra teos para referirse a ese Dios que ellos no conocían. Para ellos era un Dios pagano, pero Pablo sabía que era un Dios, el Dios verdadero. En el capítulo 19, versículo 26, una página más adelante, capítulo 19, versículo 26, dice la Biblia, dice, pero veis, Pablo estaba en Éfeso, y oís que este Pablo, dice, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses teos los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Aquí se estaban refiriendo, hermanos, los griegos a la predicación y a la labor que había estado haciendo Pablo. Dice, ha venido persuadiendo, viene desde otros países, de otros lugares, y ha venido persuadiendo a la gente de que los dioses a quienes adoramos no son dioses. Y ahí se refieren los paganos, utilizan el término teos para referirse a esos dioses paganos. Primera los Corintios, capítulo 8, versículo 5, más adelantito al siguiente libro. Primera los Corintios, capítulo 8, versículo 5, Pablo menciona lo siguiente. Primera los Corintios 8, capítulo 8, versículo 5. No os neguéis, bueno, 8:5, se me hace, acá está. 8:5 dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, dice Pablo, teos, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pero Pablo aquí mencionó el término teos, pero no se está refiriendo a Dios, está refiriendo a dioses paganos. Así que utilizó el término teos. Bueno, hay otros pasajes más, pero no lo vamos a leer, solamente para darnos una idea. Ahora, el término teos, hermanos, que se traduce como Dios o dioses, también se refiere al diablo. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, segunda a los Corintios 4:4, dice el apóstol Pablo, segunda a los Corintios 4:4. ¿Quién se pone de pie y lo lee, por favor? 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el Entendimiento. de los incrédulos para que no les Resplandezca. la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen. La cual es la imagen. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo, ¿verdad? Ahora, pero vamos a ver ese punto. ¿Dónde está aquí el término teos, hermanos? En el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo, hermano? Ahora, está con minúscula, Dios está con minúscula, ¿verdad? Es Satanás. Satanás, cuando lo escribas, se escribe con mayúscula la inicial, que es el nombre del diablo. Pero aquí Dios, hermano, está con minúscula, es la palabra teos. Así que el término teos no solamente se refiere al único Dios verdadero, también se puede utilizar, o se ha utilizado ese término para referirse a los dioses paganos, pero también se utiliza en la Biblia, por lo menos en este versículo, para referirse al diablo. Ahora en Filipenses capítulo 3, versículo 19, Pablo lo utiliza una vez más, Filipenses 3:19, para referirse a la sensualidad, es decir, a la acción de dejarse llevar por los sentidos, la sensualidad. 3:19 dice la Biblia, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora está hablando Pablo ahí y dice cuyo Dios es el vientre. Utilizó la palabra teos para referirse a aquellos falsos maestros, falsos predicadores, aquellos herejes. Así que no solamente también teos se utiliza para Dios, se refiere para dioses ajenos. El término teos se refiere se utiliza para designar a Satanás, el Dios de este siglo, para referirse a la sensualidad. Pero también, hermanos, y más importante, se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a Jesucristo. A Cristo se le llama teos en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. Ya lo leímos para comenzar el tema. Romanos 9, 5. Dice, de quienes son los patriarcas, es decir, hablando de Israel, de
Voy a leer desde el 3. Porque deseara yo mismo, dijo Pablo, ser anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito, ¿verdad? Ser maldición o estar condenado, dice, separado de Cristo. Es un caso hipotético, no se puede. Pero Pablo dice, si acaso pudiera suceder eso, a mí me gustaría ser maldición, ser maldecido, estar separado de Cristo, estar condenado por amor a mis hermanos. Se refiere a los hermanos no en la fe, no, se refiere a los judíos. A mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son? Versículo 4, los que son israelitas. ¿Qué son los israelitas? De los cuales, de los judíos o de los israelitas, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5, de quienes también salieron los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es que, hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo una grande verdad. Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y luego afirma, amén, dice, así es. Así que la Biblia le llama, hermanos, Pablo le llama aquí a Cristo, le llama Teos, le llama Dios, porque Cristo es Dios también. A Cristo, el cual es Dios, el cual es Teos, por ahí Teos es con mayúscula también. En Juan capítulo 1, versículo 1, lo conocemos todos. ¿Quién me lo dice de memoria? Juan 1:1, hermanos. ¿En el principio creó Dios los? No, en el principio era el verbo. No estoy a veces tan despiertos, que en la mañana había unos dormidillos. En el principio era el verbo. Y el verbo, no, estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? El Señor Jesucristo. Él es la palabra viviente de Dios. Él es el verbo. Y dice que el verbo era Dios, era Teos. Así que a Jesucristo se le llama Dios, se le llama Teos. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13. ¿Quién lo tiene? A ver, más, por favor. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Exactamente, gracias. Pablo volvió a declarar esa grande verdad doctrinal, fundamental y teológica, y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, no está hablando de dos personas diferentes. Cuando dice gran Dios se refiere al Salvador. Dice, esperando gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Aquí la palabra Dios es el término Teos, y lo usó Pablo para referirse a Cristo como Dios y como Salvador también. Bien, vamos a ver particularidades del nombre, hermanos, y con esto terminamos en esta noche. Vamos a ver algunos usos de la palabra Teos que revelan varias verdades del único Dios verdadero. Primero, el término Teos, que se traduce como Dios, adjudicado a Dios, hermanos, propiamente, nos está hablando de que Él es el único Dios verdadero. Amén. Teos, el único Dios verdadero. Mateo capítulo 23, versículo 9. Mateo 23, 9. Leemos en la escritura lo siguiente, Mateo 23, 9. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Uno es vuestro Padre, Dios Padre es uno. Ahorita vamos a ver esta verdad. Romanos 3:30, por favor. Uno es vuestro Padre. Déjenlo ahí marcado en su mente. Romanos 3:30, más adelantito. Romanos capítulo 3, versículo 30. ¿Qué dice? Porque Dios es uno y es justificado por la fe, a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Exactamente, gracias hermano. Cristo dijo allá, dice vuestro Padre es uno. Aquí el apóstol Pablo dice porque Dios es uno. Porque Dios es uno, exactamente. Primera los Corintios 8:4. Primera los Corintios capítulo 8, versículo 4. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Tiene algún valor intrínseco, hermanos, un ídolo? ¿En sí mismo tiene un valor? Una estatuilla, una imagen, una estampilla, ¿tiene un valor para Dios o para nosotros? No,
No es nada, no tiene valor, dice él, no es nada. Acerca pues de las viandas o de los alimentos o de las carnes que se sacrifican a los ídolos, la comida, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. No hay más que un Dios. Bueno, me voy a saltar varios versículos que nos hablan de que Dios es uno. Al punto que voy, hermanos, es que esta verdad fundamental de que Dios es uno era una verdad fundamental del judaísmo en aquel entonces, la unidad de Dios. Y esta verdad fundamental, que Dios es uno, fue afirmada por Cristo mismo, pero también por la iglesia primitiva. Usted y yo, hoy en día, hermanos, no es algo que la iglesia bautista tenga una relación de doctrinas y digamos, bueno, como bautistas creemos que Dios es uno. No, creemos como cristianos, porque la Biblia lo enseña. Y eso no está sujeto a aprobación o desaprobación de ninguna congregación, ni de algún concilio religioso, ni de alguna institución religiosa superior a alguna iglesia, ni de la Convención Bautista de Iglesias Independientes, ni de la Asociación Bautista Americana. Eso es doctrina, eso es teología, eso no está sujeto a aprobación de nadie. Lo que la Biblia dice, eso lo creemos y punto, se acabó. La unidad de Dios. El término teos, hermanos, habla del único Dios verdadero y habla de la unidad fundamental de Dios. Él es el único Dios verdadero. Él es el único también. El término teos que nos habla de Dios, hermanos, nos enseña y nos recuerda que Dios es único. Amén. Él es el único Dios. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17, por favor. 1 Timoteo 1, 17. 1:17, 1 Timoteo dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único Dios, al único teos. Puede haber muchos teos, hermanos, paganos, pero solamente hay un teos, y ese es el Dios verdadero. Amén. El único, Él es el único Dios. Él es el único Dios verdadero. Juan 17:3, por favor, Juan 17:3. Juan capítulo 17, versículo 3. Dijo Cristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Teos, el único Dios verdadero, y a Jesucristo también, a quien has enviado. Él es el único Dios, Él es el único Dios verdadero. Él es el único santo. Apocalipsis capítulo 15 versículo 4. Apocalipsis 15:4. Dice la Biblia, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Escucha esa frase, hermano. Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Solamente tú, oh Dios, eres santo. Así que la palabra teos, hermanos, nos enseña que Dios es el único Dios verdadero, el único santo, el único sabio. Por lo tanto, hermanos, los creyentes, los cristianos, no podemos tener otros dioses a la par del único Dios verdadero. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6:24, conocemos este versículo, dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué dijo Cristo? ¿Cuál es el argumento de Cristo, hermano? Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o puede ser que estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, a teos y a las riquezas. Cuando Jesucristo mencionó las riquezas, se refería, hermanos, a una deidad que había en aquel entonces llamado Mamón. Cristo dijo, no puedes servir a dos señores. O sirves al Dios verdadero o al Dios de las riquezas, al Dios del dinero, o a un Dios pagano. No puedes servir a los dos, porque si sirves a uno, adoras a uno, veneras a uno, automáticamente al otro lo vas a aborrecer. Y si menosprecias a uno, al otro vas a tener afecto. Entonces, no se puede servir a dos señores. Como cristianos, hermanos, no podemos tener otros dioses a la par del único Dios. Y cuando digo otros dioses, no me estoy refiriendo a que
vamos a tener una estatua de la Virgen María o de la Virgen María o de la Virgen de Guadalupe ahí en nuestra casa, y un cuadrote ahí para encomendarnos a ella todos los días, o vamos a tener una veladora prendida a aquel ser amado que ya se adelantó, ¿verdad? Porque eso es idolatría. No me estoy refiriendo necesariamente a eso, la idolatría o tener otros dioses, hermanos. Puede ser otra persona que todavía está en vida. No hace mucho les comentaba, que me parece que era en la escuela dominical, donde hablábamos de que podemos, a la esposa la podemos idolatrar, por ejemplo. O podemos idolatrar al marido. O podemos poner en calidad de dioses a nuestros hijos, podemos idolatrar a nuestros hijos. Todo lo que los hijos pidan, se los damos, no es un gran error como padres. O idolatrar a los padres, o idolatrar a cualquier pariente, o tener como ídolo, hermanos, quizás el carro, o al novio, o a la novia, o al tío, o a la tía, o al amigo, o al actor, o al personaje, al deportista. Podemos estar equivocados, o podemos andar mal en ese sentido de que estamos poniendo prácticamente en un altar invisible a algún personaje. Claro, no estoy hablando de que podemos ser fanáticos en un sentido, ¿verdad? Podemos ser seguidores, voy a decir, no fans. Podemos ser seguidores quizás de un deportista, o de un atleta, o de un jugador de cierta. No tiene nada de malo, ¿verdad? Mirar al Chicharito cuando está jugando y metiendo los goles, y cuando no mete, no sirve para nada, ¿verdad? Pero cuando mete goles, lo ponemos en un pedestal. No me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? O cuando vemos a Messi metiendo los goles y haciendo sus hazañas, ¿verdad? Como ¿verdad? Uno se embelece viendo a esos jugadores, a Cristiano Ronaldo, por ejemplo. A mí me gusta ver los videos cuando meten los goles y todo eso, ¿verdad? Pero ya ponerlos, hermanos, he visto cómo cuando, por ejemplo, Messi o Cristiano Ronaldo o algún otro jugador se quita la camiseta y se lo entrega a un fanático suyo ahí en las gradas, cómo lloran, ¿verdad? Y la abrazan la camiseta, la huelen y quieren, ¿verdad? Respiran el sudor todo cochino, ¿verdad? Apestosa la camiseta, ¿verdad? Y se les queda pegada en la cara, no se la pueden quitar. Y lloran, ¿verdad? Un niño, ¿verdad? Y venía caminando Messi entrando a un hotel, y el niño se le escabulló a un niño como de 9, 10 años, iba con su mochilita y su playera de Messi, y llegó, y los de seguridad lo agarraron, el pobre niño iba llorando. Y Messi se regresó, lo vio, y le dijo, tráigalo para acá. Y no me acuerdo si le firmó un papel o le firmó en la camiseta al mes. Y el niño bien contento, ¿verdad? Y al rato ya salió. Creo que hasta una foto se tomó con el celular. Y luego ya cuando entrevistaron acá, pues estaban los camarógrafos, entrevistaron al niño y estaba muy bien. De repente le empezó el sentimiento al niño, empezó a llorar. Empezó a llorar de la emoción. Ahora, eso ya es fanatismo. Y no sé qué punto podríamos decir hasta idolatría. ¿Sí me doy a entender? No podemos tener, hermanos, a Dios como, concebir a Dios como el único Dios verdadero, pero idolatrar a personas, a situaciones o a aspectos, circunstancias en nuestra propia vida. Porque o amamos a uno y vamos a aborrecer al otro. Así que el término teos, hermanos, nos habla de que Dios es el único Dios verdadero, de que Él es el único, de que Él es trascendente, hermanos. Amén. Dios es el único que trasciende más allá de lo que nosotros vemos. Él es el Dios creador, el sustentador y el Dios del universo, el planeador de las edades. Vamos a Hechos capítulo 17, por favor, versículo 24. Hechos 17, 24. Dice la Biblia así, Hechos 17, 24. Dice, el Dios que hizo el mundo, el Teos que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Pero dice Pablo en esta predicación cuando estuvo en Atenas, Dios, a ese Dios que ustedes no conocen, que le levantaron un altar, al Dios no conocido, es el que les predico. Pues ese Dios, ese Teos, Él fue el que hizo el mundo y todas las cosas que en el mundo hay, el universo y todos los planetas y las galaxias.
dijo Pablo. Hebreos capítulo 3, versículo 4. Hebreos capítulo 3, versículo 4. Porque toda casa hecha por alguno, porque toda casa es hecha por alguno, perdón, pero el que hizo todas las cosas es Dios, es Theos. Así que Theos, hermanos, el término que designa a Dios, nos enseña que Dios es trascendente y también que Él es Salvador. Yo voy a terminar. Nos habla de que Él es Salvador, amén. Mire, vamos a buscar algunos pasajes de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. 1 Timoteo 1, 1. Dice la Biblia, 1 Timoteo 1, 1, 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Cómo designa Pablo a Dios, hermanos, en esta frase? Dice Pablo, está hablando del destinatario, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Está hablando de Theos, de Dios el Padre como el Salvador y de Jesucristo como nuestra esperanza. Pero habla de Dios, de Theos como el Salvador. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, verso 3. Porque esto es bueno, dijo Pablo, y agradable delante de Dios nuestro ¿qué? Nuestro Salvador. Así que Dios, a Dios, hermanos, al llamarle Theos, lleva implícita la idea y la enseñanza de que es Salvador también. Capítulo 4, versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, dijo Pablo, como apóstoles, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de aquellos que ya han creído. Amén, hermano. Habla de Dios, de Theos, como el Salvador. 1 Timoteo 1:3. Perdón, es Tito 1:3. Perdón, Tito 1:3. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro, ¿qué cosa, hermano? Nuestro Salvador. Así que Jesucristo fue el que murió por nosotros, pero Dios, Theos, hermanos, es nuestro Salvador también. Amén. Así que cuando usted ore a Dios, no tenga temor de decirle, Dios, gracias por salvarme. Le decimos, gracias, Señor Jesucristo, porque me has alcanzado, pero también le decimos a Dios, nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por haberme salvado. Nos dirigimos al Padre y le damos las gracias porque nos salvó. Claro, Él es Salvador también. Él envió a su Hijo, hermanos, para ser el Redentor, Juan 3:16, y lo entregó a la muerte por nosotros, Romanos 8:32. Y voy a terminar, hermanos, con dos versículos más. En el Nuevo Testamento a Cristo se le presenta como Dios, ya lo miramos. Él es Dios, Él es Theos. El Señor Jesucristo, hermanos, no es un Dios más pequeño, como dicen los testigos de Jehová. Como los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios, cuando uno les muestra, por ejemplo, Juan 1:1, un día yo hablaba con un testigo de Jehová y le decía, es que Jesucristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, dice la Biblia. Él es la esencia misma de su sustancia. Colosenses, capítulo 2. Y le leía también Juan, capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y le digo, mire, aquí Dios está con mayúscula. Aquí dice que el Verbo, que es Jesucristo, es Dios. Ah, bueno, sí, dice, por eso es un Dios más pequeño. No es Dios el Padre, no es Jehová, no es Jehová Dios. Jesús es un Dios pero pequeño, pero aquí Dios es la palabra Theos, que se refiere a Dios también, a Dios el Padre. Entonces el Nuevo Testamento está equiparando a Jesucristo al mismo nivel que Dios el Padre, porque Él es Dios. Además de ser la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que en el Evangelio de Juan, hermanos, se le llama a Cristo como Dios. Versículo 18 en Juan 1:1, ya lo leímos, ¿verdad? Juan 1:1, pero Juan 1:18 dice la Escritura, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, donde dice aquí el unigénito Hijo, la palabra unigénito Hijo, hermanos, se tradujo hacia el castellano, pero hay algunos manuscritos muy antiguos
que dicen el unigénito Dios. Se tradujo al castellano como el unigénito Hijo, pero en los manuscritos antiguos, escritos en griego, no en castellano, dicen el unigénito Dios, hablando de Jesucristo. Entonces están aseverando y están arguyendo, hermanos, y están dando autenticidad a la idea central y a la doctrina básica y fundamental de nuestra fe, de que Jesucristo es Dios. Ahora, Juan también nos dice, hermanos, a través del relato de Tomás, que Jesucristo es Dios. En Juan capítulo 20, verso 28, Juan 20, 28, nos dice lo siguiente, Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, ¿y qué más? Y Dios mío. ¿A quién le estaba diciendo Dios mío, Tomás? A Jesús. Así que Tomás, hermanos, reconoció la deidad de Cristo. Tomás, él sabía, él estaba convencido de que Jesucristo, hermanos, es Dios. No es un Dios menor. No es un Dios auxiliar que le ayuda al Padre o a Jehová. Es Dios mismo. Es la encarnación de Dios el Padre. El Padre se encarnó a través de Jesucristo. La Biblia dice que uno de los tantos nombres de Cristo es Emmanuel. Y Immanuel es en hebreo, Immanuel. Y se tradujo como Emmanuel. Y la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. O Dios está con nosotros. Entonces Jesucristo es Dios en medio de nosotros. De tal manera entonces, hermanos, que Tomás utilizó los términos curios cuando dijo Señor mío, curios, y Dios mío utilizó el término teos para referirse a Jesús. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, Primera de Juan 5, 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién, hermanos? En su Hijo Jesucristo. ¿A quién se refiere con este? A Jesucristo, exactamente. Este es el verdadero Teos, el verdadero Dios. Y Él es la verdadera vida eterna. Entonces, Juan estaba convencido de que Jesucristo es Dios. De que era Dios, digo era en tiempo pasado porque vivió con Él y estaba convencido, lo escribió y continúa siendo Dios. Así que Jesucristo es Dios, no es lo que algunos piensan, que Jesucristo no es Dios, es solamente el Hijo de Dios. Bueno, es que el término Hijo de Dios, nosotros lo entendemos como es un engendrado de un padre. Pero para los judíos decir Hijo de Dios se estaba refiriendo a aquel que procedió de Él, pero que es parte de Él, del que engendró. Por eso lo mataron a Cristo, hermanos, los judíos, porque decían que era Hijo de Dios, haciéndose pasar por Dios, dice la Escritura. Ellos entendían lo que nosotros no entendemos a simple lectura con esa frase, de manera tal que Jesucristo es Dios. Y Pablo también lo escribió en Tito 2:13, como ya lo leímos, y en Romanos capítulo 9, versículo 5. Que Dios nos ayude, hermanos, a amar más a nuestro Dios. Amén. Que Dios nos ayude a tener un concepto mucho mayor de nuestro Dios. Él es el único Dios. Tenemos que aprender a amarlo. Tenemos que aprender a servirlo. Tenemos que aprender de sus enseñanzas. Tenemos que aprender de lo que Él nos ha revelado. El Teos, el Dios verdadero. Amén, hermano. Sí, hermano. Adelante.